Bueno, pues buenos días. Por supuesto, lo primero, agradecer a la Fundación la invitación a participar en estos encuentros. Bueno, pues que tratan sobre cuestiones que son, como se vio ayer en la mesa redonda improvisada, pues suscitan cierta polémica. Son asuntos pues que están tremendamente polarizados ideológicamente, pero bueno, aquí vamos a intentar hacer un mínimo análisis y dar ejemplos de todos esos problemas que causa todo lo que tiene que ver con el tratamiento del indio, las lenguas, en fin, lo que expresa el título, ¿no?, que es Lengua y tratamiento del indio y las instrucciones virreinales. Aquí hay como mínimo 3 bloques, que sería lengua, lenguas, indio, indios, e instrucciones virreinales, que estas sí que son estrictamente en plural porque son pues muchas, y son una serie de instrucciones que van, también por enlazar un poco con lo que hablamos ayer, van respondiendo a problemas que se van suscitando según va avanzando el descubrimiento primero, la conquista después y la pacificación por último, ¿no? La pacificación entendida pues como la implantación de un orden, que no otra cosa es eso que se llama pacificación, ¿no? Esas son las 3 fases que experimentan aquellos territorios. En cuanto a la lengua admite en este título se juega un poco con la lengua entendida como idioma o idiomas y la lengua entendida como el individuo que hacía de traductor, más bien de intérprete, que eran, por cierto, llamados lenguas, no sé, era el título que se les daba, o la denominación. Luego hubo alguna más, algún término que se utilizó como nahualato, precisamente por el conocimiento del náhuatl, lenguaraces, no es porque hablaran mucho, sino porque sabían hablar, o farautes, que es un término que viene prestado del francés, si no me equivoco, y es un término que en algún momento creo recordar que empleó Hernán Cortés en sus cartas de relación. Bueno, en cuanto al descubrimiento, no vamos a entrar aquí hoy en la famosa controversia de si es o no descubrimiento. Sí es, ya afirmamos, descubrimiento constitutivo. Eso es importantísimo reiterarlo, sobre todo porque está muy de moda esto de ya no hacía falta que nadie descubriera aquellas personas que además ya sabían que estaban sobre una tierra. Bueno, por supuesto, ¿no? Pero la inscripción de aquellas tierras en una totalidad pues solo se da a un nivel geográfico, matemático mínimo, ¿no? Y solo se da con posibilidades tecnológicas muy concretas, como es la navegación. Es decir, que es una fantasía eso de, bueno, también pudo ocurrir al revés. Hombre, pues es casi, aunque hubiera podido ocurrir al revés, porque en una balsa se extraviara y casualmente entrara en una corriente que llevara a Europa, pues no se hubieran enterado los que iban a bordo y hubieran vuelto, probablemente hubieran vuelto, o no, pero no hubiera podido. O sea, no hay simetría, no hay retorno, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre con los españoles? Que esta es una empresa española, por más que ahora está también sobre la mesa la controversia del origen de Colón. Todos habrán visto el documental, donde se va por la vía del ADN, pero desde luego la empresa descubridora pues es una empresa evidentemente que viene ligada a la corona, como todo lo que vamos a tratar hoy, y viene ligada además a un proyecto expansivo con una gran inercia histórica, el famoso intento de recubrir la tierra pues está ya latente en Castilla desde hace mucho tiempo. No hay más que incluso citar intentos, no ya de recubrir, pero sí de establecer alianzas como el de la embajada a Tamerlán y cosas así, que ya se habían experimentado. Es decir, que los españoles sabían desde hacía mucho tiempo, o los castellanos, o como queramos llamarles, pues que estaban en un globo, que no estaban en una tierra. En fin, es que es casi caricaturesco, ¿no?, las visiones que se arrojan sobre este periodo de tiempo. Pero, claro, cuando Colón trata de ir a las Indias, trata de ir a esas Indias que ya han tocado los portugueses y claro, no hay noción, no hay conocimiento de que hay esa tierra con la que no se contaba, por una cuestión también de cálculo. Cabe, digamos, ese continente cabe en esa franja con la que no se contaba, y ese continente además, por cierto, noción de la que carecían
los pueblos originarios o indígenas no tienen noción de continente, no pueden tenerla, ¿no? Que eso también es un asunto crucial a la hora de analizar estas cosas, ¿no? Pues es un territorio que está habitado, y no está habitado por animales, está habitado por hombres, por hombres o por individuos a los cuales habrá que ver qué estatuto se les da, es decir, son máquinas, son hombres, ¿cómo es que no han sido evangelizados? No se ha cumplido, ayer también se apuntó un poco este problema, cómo es que allí no ha llegado la palabra de Dios, y por lo tanto, con el paso del tiempo, habrá que hacer una serie de reajustes, ¿no? Y reajustes que vienen por la vía del sincretismo, de intentar detectar en la religiosidad prehispánica elementos de un catolicismo, un cristianismo degenerado, y entonces habrá que ver si esos dioses antropomorfos responden mínimamente al canon cristiano. Pero bueno, como no se sabía lo que iba a haber allí, Colón lleva entre su tripulación, en los viajes que va haciendo, a un tal Luis de Torres, que era un vecino de Moguer, que hablaba arameo, árabe y hebreo. ¿Por qué? Porque se supone que con esas lenguas se podrían entender con los que se supone que se iban a encontrar. Ocurrió que no fue así, ¿verdad? Este Luis de Torres era literalmente, antes de tomar las aguas bautismales, entiendo, se llamaba Josep ben a Levi Aibri, Josep, hijo de Levi el hebreo, sería la traducción, pero enseguida se dan cuenta pues que aquello no funciona, que con el arameo o con el árabe o el hebreo pues no se entienden con esos individuos que hay allí, porque allí hay unos indios llamados taínos, y entonces pues enseguida hay que ajustar la cuestión y se elige a un chico de allí, al cual se le da un nombre cristiano, Diego Colón, que se le bautiza y hablaba taíno, y es con el que se empieza a entender aquellas gentes, ¿no? Pero lo que se encuentran, y aquí volvemos otra vez a criticar esta idea del indio como algo monolítico, como algo extendido a todo el continente, es que ya lo dice Gonzalo Fernández de Oviedo, y es que en el diario de Colón aparece esta frase: cosa es maravillosa que en espacio de una jornada de 5 o 6 leguas de camino y próximas y vecinas, unas gentes con otras no se entienden los unos a los otros indios. Es decir, desde el principio la idea de unidad está completamente refutada por la vía de los hechos, ¿verdad? Bueno, ¿qué se va a ir haciendo? Pues del mismo modo que se lleva a este Luis de Torres, que digamos que sería un intérprete destinado a entenderse con aquellos hombres por la vía de la política y el comercio, por la vía eclesiástica empieza a aparecer la necesidad de entenderse para llevar a cabo la evangelización, que además es una obligación, es una de las justificaciones que permiten a España ir hacia esos territorios, ¿verdad? Y aparece, voy a ir citando nombres, pues otro indio taíno bautizado por Ramón Pané catalán, por cierto, lo digo porque también aquí está el hecho de que no hubo ningún catalán, no, los hubo por la vía eclesiástica, es que se nos olvida la vía eclesiástica muchas veces, esta es absolutamente fundamental. Bueno, este señor bautiza a un tal Juan Mateo Guaticaba, voy a pronunciar mal seguramente, perdónenme, y es con el que van intentando pues mostrar algo complejísimo como es los misterios o los términos o las ideas de una teología ya muy desarrollada, que además aquí ya volveríamos un poco a la filosofía de la religión de Gustavo Bueno, pues ese choque entre diversas fases de la religión, con lo cual no es tan fácil. Bueno, ahora veremos un caso, si nos da tiempo, muy gracioso, ¿no? de cómo las traducciones, pues claro, no hay manera de ajustarlas, no, es muy difícil, ¿no? Vale. Había otra figura también, perdón, como es el de la figura de los degradados, así literalmente expuesta en algunos documentos, que eran personas que cumplían pena, ¿cómo? Pues quedando en ambientes indígenas, aprendiendo la lengua y de algún modo regresando al mundo hispano y habiendo redimido la pena, pues con esa apertura de una vía de comunicación, ¿verdad? Voy a ir citando, ya digo, en el segundo viaje hay un tal segundo viaje de Colón, hay un tal Cristóbal Rodríguez,
también de Palos, que era la zona, digamos, donde se proveía de gente del sur de España, que luego acabará regresando en 1505 después de haber redimido, ya digo, esta pena, ¿no? Otro ejemplo, un tal Miguel Díaz de Barbastro, volvemos otra vez al tema geográfico para refutar esta idea de la partición, ¿verdad? Pues que había matado a un español y acabará casándose con una indígena de Santo Domingo y digamos que por vía de la inmersión lingüística tan de moda hoy, pues es readmitido en la sociedad hasta el punto de que en 1512 es nombrado gobernador de Puerto Rico, ¿no? Siguen, por supuesto, con la idea de a qué sitio han llegado, no es fácil saberlo con tanta inmediatez, hasta el punto de que en el cuarto viaje se intenta llevar a dos también que sepan árabe, porque claro, el avance no saben hasta dónde puede llegar, en fin, no se ha descubierto tampoco el mar del sur, ¿no? Y de hecho, a ver, dice Las Casas, dice que se pidió un permiso para llevar 2 o 3 hombres que supiesen árabe, literalmente dice, porque siempre tuvo opinión que pasada esta nuestra tierra firme, si estrecho de mar se hallase, que es lo que se buscó constantemente, un paso que realmente nunca existió, el propio Hernán Cortés lo buscó y no lo halló, de hecho hubo que fabricarlo, hubo que abrirlo con el famoso canal de Panamá, en el estrecho de Panamá, pero que nunca hubo ese paso natural que tanto se buscó. Dice, si estrecho de mar hallase, había de topar gentes del gran cano detrás de aquella lengua y algo de ella hablasen. Es decir, creían que si se hallase el paso podían llegar a donde realmente se trataba de llegar, que era pues a esas Indias orientales en este caso, ¿verdad? Hay muchísimos más casos. Alonso de Ojeda, paisano mío, por cierto, pues se casó con una india a la que ya bautizó, llamó Isabel, y que ya está la vía matrimonial también ahí funcionando, y por lo tanto pues le sirvió de intérprete, ¿verdad? ¿Qué decir de Hernán Cortés? Hernán Cortés, una de las claves fundamentales de su éxito, más allá de lo que tiene que ver con las operaciones militares, es la comunicación que logró establecer, que es muy compleja porque se produjo una doble traducción. Cuando él encuentra a Jerónimo de Aguilar, se encuentra con un señor que sabe hablar castellano y sabe hablar maya. Cuando le entregan a doña Marina, según la ideologización que se ha hecho de ella, la traidora a México, cosa que es absurda, pues esa mujer sabe maya y sabe náhuatl, entonces pues vemos como hay una doble traducción, castellano, maya, náhuatl y viceversa, con todo lo que se pierde por el camino. O sea, las dificultades son enormes y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque la caricaturización que se hace por parte de los negrolegendarios, en este caso, como si aquello fuera una especie de paseo, pues no, hay unos problemas que hay que acometer, y el primero de ellos es la comunicación, y no solamente, sí, para comer puedes casi por señas entenderte, pero en cuanto vas a una fase política superior o religiosa superior, pues el problema es verdaderamente tremendo, ¿no? Hernán Cortés pues contó con una serie de lenguas que procedían, lenguas quiero decir ya de intérpretes, que habían un tal Melchorejo y Julianillo, que son los que habían participado en las expediciones de Hernández de Córdoba y de Grijalva, y bueno, enseguida se le escaparon, y ya digo que es Jerónimo de Aguilar el que le abre una primera vía, y ahí se produce también, que esto me gusta mucho exponerlo, en Cozumel, que es donde encuentra a este religioso. También estaba un tal Gonzalo Guerrero, que es un poco la contrafigura de Jerónimo de Aguilar, porque él decide deliberadamente no volver a su mundo, no volver al mundo español, al mundo cristiano. Además, yo siempre he intentado entender por qué. Hombre, las razones prosaicas del hecho de que tenía poder, de que tenía una familia, habla de unos hijos bonicos. Hay un canal de YouTube que se llama Hijos Bonicos, yo creo que está tomado de esa, si no me equivoco, de esa cita, ¿no? Pero también dice algo interesante, dice, tengo la cara labrada, es decir, yo creo que aquí este señor sabe que ha dado un paso de difícil retorno, me da a mí la sensación de que hay algo ahí también, un factor ahí añadido. Bueno, ¿qué decir de doña Marina? Pues que es una figura absolutamente esencial. En los códices siempre aparece con un glifo, hablando con los embajadores, las sucesivas embajadas que van recibiendo a los españoles, y bueno, pues
es un elemento absolutamente crucial. Finalmente la casará con Juan Jaramillo, pero tiene un hijo con ella, Hernán Cortés, llamado Martín Cortés, el mestizo, al cual se le dio el hábito de Santiago, que era una de las mayores distinciones del momento. Es decir, que ahí entramos otra vez en esta polémica que hay entre el mundo estratificado en el cual viven, estratificado socialmente en el cual viven esas personas, el mundo de lo legítimo, pero el mundo también de la realidad de cómo eran esas familias. Hay incluso una carta en la cual él dice, él sabemos que se casa con una noble española, y dice de este Martín, porque luego otro Martín, que es el segundo marqués del Valle, dice: el hijo que tuve con doña Marina, dice, no lo quiero menos que el que tuve con la marquesa, pero lo cual no quiere decir que heredara lo mismo. Es decir, que aquí estamos ante cuestiones que me parece que hay que distinguir. Por seguir la vía de la navegación, que es absolutamente fundamental, hay que decir que en la expedición del Cano y demás llevan gente, a ver si encuentro bueno, Magallanes y luego el Cano, evidentemente, llevan a un tal Enrique de Malaca, que dice que era un indio que decían que era lengua porque sabía hablar malaya, que es lengua que en todas aquellas partes es muy común. Bueno, ellos siempre trataban de llevar a alguien con el cual conectar, y de hecho, cuando se establece la conexión lingüística, es cuando ellos se dan cuenta de que ya han pasado a la zona de la especiería, porque este señor procede de la misma, y eso es una forma ya de ir verificando que la circunnavegación se está llevando a cabo. Bueno, por volver por seguir con las conquistas, ¿no?, que son un poco la punta de lanza para entrar con las instrucciones, que enseguida las abordaremos, mínimamente al menos, ¿no? Ahora se cumplen estos días los 500 años del primer viaje de Pizarro a esas tierras, Perú, Virú, Pirú, como queramos llamarle, y ahí lo que encuentran ellos también es, ellos habían estado afincados en Panamá, en toda esa zona del Istmo de Panamá, tenían noticias ya de lo que había pasado en la Nueva España, ya existía la Nueva España en estos viajes, y lo que van viendo según van avanzando, y es porque ellos tienen ese canon, esa idea en la cabeza, es constantemente una lengua que dicen que parece arábigo, lo dicen así textualmente, ¿no?, y que ven a gente en embarcaciones cuyas joyas y ropas les parecieron que eran moriscas. ¿Por qué? Pues porque lo exótico era lo morisco, no por otra razón. Esto tiene un poco que ver con lo que decíamos ayer de las cuestiones etnológicas. Bueno, es que ellos tienen un mundo de referencias que es con el que van estableciendo semejanzas y luego diferencias, y se va abriendo otro muy distinto. En esta conquista ya se empieza a utilizar el famoso requerimiento, ¿no?, del doctor Palacios. Ojo, el requerimiento, al menos en lo que yo he leído, y por mucho muy artificioso que fuera, incomprensible también, se les expresaba a los indios a través de sus lenguas, de sus traductores, ¿no? En cuanto a ya el momento estelar del episodio de la celada de Cajamarca, bueno, pues hay que decir que cuando Pizarro está esperando a Atahualpa, lo que manda es a Hernando de Soto, que no me salía la palabra, y después a Hernando Pizarro. De hecho, Hernando Pizarro es al que de verdad hace caso a Atahualpa por su visión clasista, digamos, porque le parece que es poco hablar con Hernando de Soto, y cuando le dicen, no, Hernando Pizarro ya es el hidalgo, ¿no?, pues es con quien habla, y con quien habla a través de quién, pues de otra lengua, un tal Martinillo, que es el que se utiliza para decirle que quiere entrevistarse con él en Cajamarca, y ahí es donde ocurre también otra cosa con otra lengua, que ahora veremos quién es, que bueno, Felipillo se llama, estos son los nombres, ¿no? El tal Martinillo, hay que decir que pues sobrevive a la conquista, se le dio una encomienda y se casó con una española, también un tema absolutamente fundamental. Bueno, ¿qué ocurre en Cajamarca? Bueno, pues es bien sabido
el episodio en el cual Valverde va con... Fray Vicente Valverde va con la Biblia, es muy confusa, o hay varias versiones de ello, pero bueno, así, digamos, la más aceptada es que él ve un objeto para él desconocido, no existían este tipo de objetos, la institución libro no existía, y la rechaza, pero rechaza no solo, esto lo dijimos hace poco en la escuela de Oviedo, no rechaza únicamente el objeto, rechaza desde el punto de vista del fraile la doctrina, porque él ya le ha dicho a través de Felipillo lo que viene contenido en ese libro, ¿no? En esa cosa incomprensible para ellos. Y por cierto, el tema de la escritura es uno de los elementos clasificadores a la hora de determinar o percibirlos como bárbaros o como no bárbaros, el hecho de tener, o que tuvieran policías, mejor dicho, que es quizá la palabra más empleada en este tiempo. Bueno, y aquí hay una confusión muy graciosa, que es a la que yo me refería hace un rato, ¿no? Cuando están el fraile y Atahualpa, que viene como una especie de andas, como si fuera un paso de Semana Santa, Felipillo dijo que Atahualpa lo que expresó es que quería aniquilar a todos los españoles, cosa muy probable, ¿no? Y lo que intentó Felipillo en ese momento, según cuentan las crónicas, es explicarle la Trinidad a Atahualpa, cosa muy compleja, ¿no? Y leo literalmente, dice, por decir Dios trino y uno, dijo 3 y 1 son 4, sumando los números, claro, pero es que es una cosa graciosa, pero es que claro, es que es muy complicado explicar. 1 y trino, y él dijo 3 más 1, bueno, si es así, es un toque jocoso, pero bueno, no sé, bueno, ya, por cierto, Felipillo luego pues fue ahorcado por Almagro, cuya estatua tenemos aquí cerca, cuando confesó, también según dicen esas crónicas, que había pervertido deliberadamente el testimonio. Bueno, pues si fue confusión o no, da igual, pero desde luego anécdotas de este tipo tuvieron que pasar en multitud de ocasiones, porque es que la dificultad es incluso para algunos de nosotros, es enorme, ¿no? Bueno, otras expediciones completamente dificultadas por el problema de la incomunicación, bueno, pues la de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, yo creo que esa ya es el sumum, está solo completamente, ¿no? Solo con, bueno, sí, con Estebanico y con el otro capitán, pero bueno, en definitiva, bueno, pues las dificultades, ya digo, son enormes. Bueno, quiero hablar del oro y la plata, que también es fundamental, y quiero hablar, por supuesto, de las instrucciones que se dan y de tratamientos que son muy interesantes. Vamos a ver. Ayer se habló también, y de esto se va a seguir hablando seguramente, del asunto de los esclavos, ¿no? Bueno, ya en un periodo que podemos denominar virreinal, en 1556 tenemos al virrey Diego Hurtado de Mendoza, que dio una instrucción muy interesante, ¿no? Y es la expulsión de los negros horros. Negros horros son los negros liberados, ¿no?, del Perú, para mandarlos a tierra firme, es decir, sacarlos de su territorio, pues se sabe, cito literalmente, cuán dañosos han sido y son en esta tierra por delitos que cometen y maltratamiento que hacen a los naturales, y cuán cubridores son de otros negros de insultos que hacen. Es decir, que esa simplificación según la cual son los blancos barbudos los protagonistas de todas las tropelías es falsa, quitando de la escena a los propios blancos barbudos. Es decir, que los problemas existentes y los racismos existentes con el blanco aparte están patentes, ¿no? Yo como ejemplo, lo digo porque es que en esta era, no sé si llamarla wokista, pues es el hombre blanco hetero el que tiene la culpa de todo. Bueno, pues aquí no sé si eran heteros, pero blancos desde luego no eran, y no eran precisamente un modelo o así lo dicen, de urbanidad, si se quiere, ¿no? Por otro lado, todavía en 1556, estamos hablando 2 décadas y un cuarto de siglo después de la conquista, se sigue, aunque se respeta el poder de los caciques, esa es otra cosa que hay también que aclarar, no se hizo tabla rasa, no se llegó y hubo una sustitución, se mantuvieron muchas estructuras prehispánicas por propio posibilismo incluso,
por propio posibilismo, ¿no? Pero las instrucciones que se dan en este año 56, ya digo, es la siguiente. Dice: si halláredes algunos indios que sacrifican y hacen idolatrías, los haréis prender y procederéis y haréis justicia. ¿Por qué digo esto? Porque otra de las simplificaciones es: no, estos señores oro y esclavos, según otros, ¿verdad? Bueno, yo siempre digo lo mismo: si tú solo quieres oro y esclavo, no te tiene por qué importar las creencias, idolatrías que haya cada cual, ¿no? Pues no, aquí hay una incidencia en ese mundo absolutamente clave. Porque, ¿qué es lo que buscan? Y lo dicen en estas instrucciones: buena policía. Policía de polis, ciudadanía, ciudadanos, buscan ciudadanas. ¿Y cómo lo quieren hacer? Mediante la instrucción en oficios, en artes mecánicas y en el aprendizaje de la lengua castellana. Aquí tengo un libro, que es ya un clásico, Lingüística Misionera Española, de José Luis Suárez Roca, en el cual se establece, yo no sé si habrá tiempo, porque veo que va todo muy corriendo, pero se establecen las disputas que hay, que aquí se han expuesto en más de una ocasión, entre qué lenguas utilizar. Y volveríamos un poco a la microcontroversia de ayer con Tomás, y es porque aquí se trata de elegir entre si se habla español. En las instrucciones se dice, desde un punto de vista político, quieren español, o castellano si se quiere. Desde el punto de vista de la Iglesia, el latín, que es lengua franca y universal, pero también, por las dificultades como esta, para que no ocurran cosas como este chiste casi de con Atahualpa, las lenguas indígenas. Aquí está el problema. Pero, y esta es una tesis que sigo manteniendo, esto se hace teniendo en cuenta las lenguas francas imperiales. Es decir, hemos dicho que uno de los términos que se utiliza es el de nahuatlatos, si es que lo pronuncio bien, porque son los que hablan náhuatl, pero el náhuatl no era la única lengua del territorio que pisó Cortés, como hemos visto. Es decir, que estas lenguas ligadas a imperios, voy a decir la palabrita, también son imperialistas desde ese punto de vista, son impuestas a los pueblos conquistados o a sus capas más elevadas para una posibilidad de gobierno, de comercio y de todo tipo de relaciones. Es ese mundo con el que se encuentran los españoles en lo que es Nueva España con el náhuatl, en lo que sería Panamá y esas zonas, un poquito el sur, o lo que sea Guatemala, el maya, de hecho todavía persiste precisamente en gran medida por la labor misionera, y al sur del istmo de Panamá pues se encontrarán con el quechua o quichua, bueno, ahora también con el tema este que Gustavo lo tiene muy estudiado de la K o la no K, y la aymara, por decir los dos importantes. ¿Quiere esto decir que no había otras muchas variedades? Las hay. De hecho, además, en este libro, no me voy a detener, pero aquí hay un apéndice documental enorme de muchas otras lenguas más pequeñitas que también estaban ahí y estaban siendo arrinconadas de algún modo. Pero vamos, que no tienen nada de peculiar. O sea, yo creo que esto es la vida misma. Con respecto al oro. Yo en el estudio que he hecho me he dedicado, por lo que respecta al Perú, que es donde está el Potosí, y donde está también Huancavelica, que es donde aparece esa mina de mercurio, que tiene mucho que ver también con esta tierra, porque esta tierra, lo comentábamos hace un rato, qué palacios tan impresionantes, claro, es que había aquí al lado nunca mejor dicho, una mina, ¿verdad?, importantísima para la plata y para el tratamiento de la plata de azogue o de mercurio, ¿no? Yo me detuve en el estudio con Francisco de Toledo, que es lo considero el estabilizador de este virreinato, ¿no? Y aquí hay varios factores, ¿no? Uno es quién debe trabajar en las minas, y aquí en las instrucciones virreinales hay de todo, qué justificación hay para hacer trabajar a gente en las minas, a quién pertenecen las minas. Aquí hay una verdadera controversia y un asunto tremendamente polémico. Hoy mismo, esto es una casualidad, no lo tenía pensado, he publicado un artículo en la Gaceta que se llama Oro, leña y manteca, me parece que se llama, ¿no? Por una cosa muy anecdótica que hay. Y es que cuando ahora se habla de que hay que devolver el oro, claro, es un problemón, porque ¿de quién era el oro?
Los incas, cuando morían, se les embalsamaba, se les momificaba y mantenían pertenencias, mantenían tierras, mantenían llamas, las ovejas incas que se llamaban los españoles, mantenían tesoros, mantenían una especie de asistentas, pues porque había que sacarlo, hablar con él, etcétera. Bueno, era como algo inmortal. Claro, el oro que perteneció a esos incas muertos, ¿a quién se le...? Estoy polemizando, ¿eh? ¿A quién se le devuelve? ¿A las naciones? ¿No? Las naciones son construcciones políticas siglos posteriores, ¿no? Por poner un ejemplo, el oro que consiguen los conquistadores, que es, así grosso modo, un 80%, que es de las familias de los conquistadores, el oro de esos conquistadores que se casaran con princesas indígenas, ñustas se llaman en la época, ¿de quién es ese oro? ¿Por vía de la herencia es legítimo o no es legítimo? Es decir, el problema es enorme y absurdo, a mi juicio, sobre todo, ¿verdad? Pero bueno, voy a leer las instrucciones que daba Francisco de Toledo, que además él consideraba, por cierto, que los más adecuados para trabajar no eran los negros, que esta imagen del esclavo, el esclavo es otro tema también muy delicado, sino los incas por el hecho de estar aclimatados, ¿no? Entonces voy a leer rápidamente una serie de cuestiones que tienen que ver con las ordenanzas que se reciben en ese momento, ¿no? A ver si leo bien, porque estoy quedándome ya bastante ciego, ¿no? Dice, se ha extendido que los ingas o incas, a quienes antes de su majestad estaban sujetos, les compelían a trabajar en las minas y les daban tributo ordinario de lo que de ellas sacaban y les ocupaban en otras cosas que no pertenecían al bien público. Aquí lo que está diciendo Francisco de Toledo es que hay una institución prehispánica llamada mita, que es una especie de trabajo obligatorio temporal, cuyo ahora, aquí entran muchas cuestiones justificatorias, ¿no? Cuya restauración o mantenimiento pues hilaba perfectamente con el mundo del pasado. Estas continuidades también se buscan en muchos momentos, es decir, la interpretación que se hace del primer diálogo de Moctezuma y Cortés es la entrega del imperio. Claro, si tú entregas el imperio, entregas todas las instituciones. Las primeras embajadas que recibe Pizarro, en una de ellas está un antepasado de Felipe Huamampoma de Ayala, el famoso cronista, cuyo antepasado, no sé si el abuelo, el bisabuelo, el que fuera, sería de la facción huascarista, y la reinterpretación que se hace, porque ahí hay otra pugna entre huascaristas y atahualpistas, es que en esa primera embajada se le ha entregado la legitimidad. Esa legitimidad, de algún modo, abre la vía a la continuidad de determinadas instituciones como la de la mita. Mita, por cierto, que además lo que ellos saben es que es muy peligroso cambiar a las poblaciones a grandes distancias, pues por la mortandad que puede ocurrir. Bueno, voy a leer unas ordenanzas muy breves. Estamos hablando ya medio siglo después de la conquista, más o menos, o 40 y tantos años, dadas por Felipe II. Son 6 puntos que yo creo que son muy ilustrativos. Primero de ellos, dice, en cada asiento de minas, gobernado por un alcalde escogido entre hombres celosos del bien de los indios, literalmente celosos del bien de los indios, se edificará una iglesia para dar asistencia espiritual a unos trabajadores que en ningún caso debían labrar minas en tierras de diferente temple. Vuelvo al argumento de antes. Si esto es una pura explotación, no hay ninguna necesidad de hacer ninguna iglesia. Ninguna. Y la distancia a la cual se puede mover a una población es máxima, es de 20 leguas. Durante ese desplazamiento, los mineros deben ser remunerados y alimentados. Tercer punto. Ya instalados en las minas, la jornada comenzaba 1 hora antes de la salida del sol y terminaba con su puesta, estableciéndose una pausa para la comida que se ampliaba con media hora de descanso. Es decir, había una jornada laboral. Voy a hacer un comentario incómodo. ¿Quiere decir esto que eran una especie de sindicalistas avanzados a su tiempo? No, pero lo que eran conscientes es que no podían matar a la gente que trabajaba en las minas. Pero, insisto, yo he visto últimamente, ahora ya me meto un poco con los rosas legendarios, no, se estableció la jornada laboral, no, perdón, se establecieron unas jornadas laborales para determinados oficios, como es lógico. Bueno.
Punto número 4, muy importante. Este es muy importante, porque rompe también aquí otra vez la controversia del oro, y de quién es el oro y a quién se lo devuelves. En el caso de que un indio descubriera una mina, se le debía permitir su explotación en condiciones idénticas a las exigidas a los españoles. Esto es importantísimo, otra cosa, como había una visión paternalista del indio, en los asentamientos de minas, en los cuales, pues, alrededor de los cuales se configuraba comercio y negocios, lógicamente, se estaba prohibido venderle a los indios vino, ni cosas dulces, ni superfluas, ponen las instrucciones, ¿no? Había que intentar evitar los abusos y vejaciones también, lo dicen las ordenanzas, ¿no? Y por último, el punto 6, voy a leer, dice, cuando los indios, o sea, estas ordenanzas había que leérselas, había una especie de liberado sindical que les tenía que leer. Y dice lo siguiente, y aquí engranamos otra vez con las lenguas, instrucciones y lenguas y minas y oro y tal, ¿no? Cuando los indios mineros estén juntos y haya más copia de ellos, con buena lengua, es decir, en quechua, de manera que hay que leérselas, de manera que entiendan lo que en su favor está ordenado, se puedan quejar si contra ello o de otra manera fueren agraviados. Es decir, había un garantismo, además en la lengua imperial inca, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pues que estamos en un mundo de un marcado providencialismo. Por estas fechas se escribe un libro muy interesante que se llama El Anónimo de Yucay, que da una justificación muy curiosa, ¿no?, por supuesto, de la aparición de estas minas, ¿no?, y de su oportunidad y de por qué, ¿no? Y entonces voy a leer rápidamente la explicación que hay de ello, ¿verdad? Dice el Anónimo de Yucay. Otra cosa me admira y me hace devoción ver el orden que Dios ha tenido con su majestad, el Rey nuestro Señor, en que claramente declara esta verdad de haberle dado estas Indias, no solo las minas, las propias Indias, las Indias, quiero decir el continente, ¿no?, y sus riquezas por premio de los trabajos y gastos que hicieron en conquistalle a él los reinos de España. Es decir, las Indias son un premio que Dios da a los reyes españoles por terminar la reconquista. Es decir, hay un nuevo mundo. De hecho, esto encaja con esta idea inercial de seguir avanzando contra el maometano, ¿no? Es la aparición de un nuevo territorio, ¿no? Porque si bien se mira, después que estos reinos del Pirú se ganaron hasta hoy, que son casi 40 años, estamos hablando del año 70 y algo, no se ha visto ni se ha podido alcanzar la justificación de la labor de estas minas de oro y plata y azogue, y subrayo lo de plata y azogue, para evitar esta simplificación siempre del famoso oro, que es increíble si no se ven hasta estos tiempos cuando el rey se determinó con espíritu divino y particular movimiento de Dios, juntamente con el de nuestro Santísimo Padre, tan lleno del Espíritu Santo, que sus mismas obras lo declaran, a esta Santa Liga, está hablando de la Santa Liga, la de Lepanto, contra los enemigos de nuestra fe católica, no estimando en tanto las riquezas temporales que su majestad podía gastar en el repartimiento de los gastos, que fueron cada año de 3 millones a respecto de 250.000 ducados cada mes, como las riquezas grandes de la Iglesia de Dios y las almas que con ellas se han de reducir al reino de Cristo nuestro Señor, lo cual creo y tengo por averiguado que le dio la justificación de la labor de estas minas y tesoros. Es decir, como premio a la reconquista, Dios a los cristianos españoles, a los reyes cristianos españoles, les ha dado las Indias, pero después, ante la amenaza del turco, les ha dado también el oro, la plata y el azogue, con los cuales se ha financiado la Santa Liga. Hay un asunto interesante, y es que la controversia en torno a, o la polémica en torno a de quién es el oro y para qué sirve ese oro, ya está en el propio tiempo de los esbozos del virreinato. Cuando Gonzalo Pizarro se revela, porque es elegido como el representante del famoso, bueno, la cabeza del Ejército de la Libertad, liberarse de las leyes nuevas, que acaban con la encomienda, recibe la visita de voy a leerla rápidamente,
de un enviado de la Gasca, pues para a ver si lo meten razones, ¿no? Hay que decir que han matado a Núñez Vela, le han cortado la cabeza. Esto es verdaderamente tremendo, ¿verdad? Y manda un tal, a ver si lo encuentro, Paniagua, pues para, bueno, para suavizar la cosa, intentar otorgarles un perdón. Y creo que lo tengo, es que en el móvil no leo fatal, voy a ver si lo encuentro aquí. Paniagua, pues apela a la honra familiar, es decir, tu hermano Francisco Pizarro ha hecho semejante hazaña y tú la vas a desbaratar con esta barbaridad de intentar coronarte como rey, etcétera, etcétera. De hecho, además, a él le aconseja, Carvajal le aconseja que se case con una princesa india para tener ser un rey legítimo del Incario, y ellos se reafirman en lo que han hecho, ¿no? Y además, lo interesante es que lo que le dice Gonzalo Pizarro es que el oro peruano está financiando a Carlos en Europa, ¿no? A Carlos I, ¿no? Esto ya lo expuse en Oviedo, pero creo que es interesante repetirlo, ¿no? Y es muy graciosa la respuesta que le da, y muy gráfica, que le da este Paniagua, que le dice, que le amenaza, por cierto, diciendo, esta es una rebelión similar a la de las comunidades y la vamos a aplastar como hemos hecho con aquella, ¿eh? Porque ven una especie de paralelismo. Y además es muy alarmante porque este Gonzalo Pizarro tiene ya unas conexiones con Nueva España, podría haber una especie de rebelión americana, ¿verdad? Y claro, y él dice que el rey de España no puede pasar sin la riqueza del Perú. Y la respuesta también es muy graciosa, pero además creo que también conviene repetirla, ¿no? Le dice el tal Paniagua, dice, solo a la ciudad de Nápoles vale más que 3 perúes, y maravillóme de vuesa merced estimar en tanto lo de acá y tampoco lo de allá. Pues es cierto que en todo lo que renta el Perú al emperador no tiene para leña y manteca en su cocina. Es un poco exagerado, pero da cuenta de que la financiación no era únicamente el oro americano, sino que en esas capitales económicas o financieras que ya estaban operando incluso antes del descubrimiento de América, Génova, Nápoles, demás, es donde se estaba jugando la economía del mundo, vamos a llamar, occidental, ¿verdad? Bueno, pues eso como a ver cómo voy de tiempo. No sé cómo voy de tiempo, un momento. Eso como elemento que yo creo que es destacable, ¿verdad? En cuanto a el tratamiento del indio, que también hemos dicho que es uno de los bloques que hay que abordar aquí. Pues hemos hablado ahora mismo del indio minero, de los mineros, ya vemos qué se les permite hacer, qué derechos tienen. Insisto siempre en la estratificación de aquellas sociedades. Es interesante ver cómo los hijos de Atahualpa, o 2 de ellos, al menos que yo he localizado en archivo, solicitan a Felipe II una concesión similar a la otorgada a Pedro de Moctezuma. Si vemos que Gonzalo Pizarro está pensando en esa otra cabeza imperial americana, que es la Nueva España, estos también tienen noticia de que hay una especie de paralelismo, ¿no? Y ese paralelismo lo establecen con Pedro de Moctezuma, que ha recibido pues, una paga vitalicia. ¿Qué es lo que piden estos señores? Francisco y Diego Atahualpa, cristianos que además emplean el argumento de que Atahualpa muere cristiano. ¿Por qué muere cristiano Atahualpa? Probablemente para mantener su cuerpo íntegro y, bueno, quizás fuera un caso de falsa conciencia, ¿no? Pero es cierto que muere cristiano y esto dice, nosotros somos cristianos. ¿Qué piden? Tengo también otros de las muchas nobles que había, que eran cargas de maíz, cargas de hoja de coca, en fin, una serie de cuestiones. Pero muy interesante lo que piden estos dos, que piden 3.000 pesos anuales de oro. Yo he calculado, si no me han salido mal las cuentas, están hablando de casi 14 kilos de oro al año. No sé cómo anda la fluctuación, pero otro día miré y estaríamos hablando pues quizá de 1 millón de euros al año. Estamos hablando de altísimas aspiraciones. Es decir,
que de el indio nada, los indios en todo caso. Los indios divididos en estratos sociales y divididos en naciones étnicas, con lo cual la situación se complica enormemente. Voy a ir acabando y no puedo hacerlo sin aludir a algo que yo creo que ustedes ya habrán estado rumiando en esta breve intervención, que es lo que... Porque todo el material que estamos aquí tocando prácticamente es pues, material de campo que es abordado, el tema del oro, del tratamiento del indio, del tratamiento que ha de darse, de qué se le vende, qué no se le vende, dónde hay que llevarlo a vivir, que ya digo que son en pueblos. Estos son trabajos ya digamos de la esfera política, pero claro, la esfera religiosa, que es una de las cuestiones fundamentales del imperio, que siempre decimos que es doblemente católico español, por geográfica y religiosamente, tienen el problema que ya lo establece Francisco de Vitoria del ius communicationis. Aquí hay un asunto absolutamente fundamental, ¿verdad? Y es el establecimiento de los derechos, que alguien dirá, bueno, sí, son derechos elaborados a la medida de los intereses de los españoles. Bueno, son unos derechos absolutamente punteros, inauditos y, por cierto, derechos muy discutidos, con gente muy distinguida, no precisamente hecha por fanáticos, que en el caso del otro imperio, que aparecerá, por cierto, no quiero dejar de citarlo, una vez neutralizado de algún modo o encauzado el poder indígena, es decir, este choque entre dos imperios, el imperio español y el inca, o el mexica y el español, aparecerá otro gran imperio como gran rival, que es el imperio inglés. De hecho, cuando ya está Francisco de Toledo como virrey, aparece la figura muy cinematográfica de Francisco Drake, al cual dicen hay que matarlo. ¿Por qué? Porque esa es la punta de lanza de otro imperio que, por cierto, viene con una religión diferente y con un idioma diferente. Ahí aparecerán otra serie de turbulencias que hoy, desde luego, no vamos a tocar. Bueno, el problema de los títulos de Francisco de Vitoria. El primer título dice lo siguiente, esto ya es muy sabido, pero conviene recordarlo, ¿eh? Los españoles tienen derecho a recorrer aquellas provincias y permanecer allí sin que puedan prohibírselo los bárbaros, aquí hay una visión aristotélica, pero sin daño de ellos, con tal que se haga sin engaño ni fraude y no se busquen fingidas causas de guerra. Fingidas causas de guerra. Atención, importante. Yo ayer le decía a Carlos que en el pensamiento público español de algún modo se puede incorporar a actores de la expansión imperial española, es decir, al propio Hernán Cortés en su etapa de madurez, cuando reflexiona sobre el depósito de indios, sobre la esclavitud, sobre la encomienda, sobre el hecho de que si no hay españoles en el territorio a los cuales se les obliga a tener armas, no se podrá proteger a los evangelizadores, que no están precisamente entre mansos corderos, sino que hay que protegerlos de las agresiones. Es decir, que aquí el lascasianismo se cae solito. Cuando dice de que no se busquen fingidas causas de guerra, es que el propio Hernán Cortés lo dice ya en sus cartas de madurez, cuando dice que en muchos casos se ha buscado deliberadamente el enfrentamiento para justificar la agresión, o sea, perdón, para justificar la captura de indios y su esclavización. Esto hay que decirlo así de crudo, ¿eh? Bueno, esto es muy bien sabido, pero bueno, voy a exponerlo y ya vamos terminando. Dice, si los indios obstaculizan la comunicación con los españoles, esto es causa justa de guerra. Y también hay que decir, para que no se alarme nadie, que la diversidad de religión no justificaba la guerra, pero lo que no se puede es obstaculizar la prédica de la fe católica en aquellos territorios. Que esto es lo que viene en el segundo título, dice, los cristianos tienen derecho a predicar y anunciar el evangelio en las provincias de los bárbaros. Eso sí, si hay impedimento de esa prédica, ahí sí hay ya una justificación de una agresión. Voy a intentar acabar, que creo que estoy en hora, diciendo lo siguiente. En este libro aparece algo que ya hemos comentado en más de una ocasión, ¿no? Y es
ya lo he aludido antes, el problema de en qué lengua dirigirse al indígena, ¿no? En 1550, Carlos V, que estaba ya familiarizado con todo este problema, como estamos viendo, pidió que formalmente se enseñara en castellano a los naturales. La justificación es religiosa, pero también política. Dice, porque con más facilidad podrían ser adoctrinados en las cosas del Santo Evangelio y conseguir todo lo demás que les conviene para su manera de vivir, es decir, es una forma de integración. Sin embargo, nos encontraremos por parte de la Iglesia con el intento de hacer esta evangelización por dos vías. Una, por la vía del latín, que es la lengua internacional de la Iglesia, bueno, hasta hace 4 días, ¿no? Hasta hace 4 días el latín se mantuvo, y su abandono por parte de la Iglesia habría que analizar los efectos que ha tenido, pero lo que ellos, si no se hace en latín, lo que ellos ven que es una posibilidad, y de ahí viene toda esta labor de diccionarios, de gramáticas y de sistematización, por supuesto, hecha bajo los cánones de Nebrija, que esa es otra, pero es que no hay otra forma de andar por el mundo, creo yo, es la utilización de esas que ellos llaman lenguas francas, que, y con esto termino, habrían sido las que acabaron con las paradisíacas lenguas de los pueblos originarios. Así que agradezco la atención prestada. Muy bien. Pues nada, agradezco que se me permita pues entrar, en realidad por alusiones, pues creo que por mi parte es obligado a hacer un pequeño comentario, ¿no? Vamos a ver, Iván, primero te felicito, como hago siempre, Bueno. desde que tuve el honor de presentar tu libro en el Club de Prensa Asturiana, tu libro sobre la leyenda negra. Y no he dejado de reconocer tus méritos y alegrarme por ellos, pero eso no quiere decir que no entremos en una pequeña, bueno... Querella. Querella, o sí, como queramos llamarlo. Vamos a ver. A partir de ese libro, del que han sacado cosas importantes, pero no todas las que me interesa a mí ahora resaltar aquí, también tengo que mencionar aquí pues la discusión que mantuviste tú en la EFO recientemente con Carmen, a propósito de este mismo tema, hace unos días, vamos. Sí. Sí. Claro, vamos. En función de eso, y yo entonces lo que voy a hacer aquí ahora es, a partir de este libro de Roca que hemos leído, ¿verdad?, con mucha atención, pues reinterpretarlo desde dos piezas fundamentales del materialismo filosófico: etnología y utopía, y el ego trascendental. Porque en el ego trascendental hay un capítulo donde don Gustavo se dedica a hacer el análisis del ego etnológico y habla de los misioneros que llegan a tierras desconocidas, se enfrentan con esas lenguas. Bueno, pues ahí voy a detener yo el asunto, ¿verdad? Entonces vamos a ver. En primer lugar, todo lo que has dicho tú es absolutamente certero, pero hay unos matices que hay que tener en cuenta. Cuando tú hablas de la imposición del quechua o del naimara, por las jerarquías de aquellos, pues estás haciendo, y claro, y eso es un tipo de imperio, ¿no? Pues claro, date cuenta que hay 5 acepciones de imperio, y entonces la que tú estás manejando tendría que ver con territorio y con autoridad, pero no con la idea filosófica de imperio, que tiene que ver naturalmente con el haber recorrido pues la concepción diapolítica y transpolítica, y eso no lo puedes encontrar en absoluto en esa situación.
porque se trata de un territorio en el que hay tribus y donde hay unas jerarquías que no son equiparables al rey de España. Vamos, esta es la idea fundamental, ¿verdad? Entonces, esto por un lugar, esto por un lado. Por otro lado, aquellos misioneros que fueron allí, este conflicto que has planteado tú entre la Iglesia y el Estado es certero, claro que sí, hubo zozobra, y los misioneros pues tiraron por el camino del medio. En realidad hicieron de su capa un sayo, porque ellos lo que hicieron fue un poco parecido a lo que cuenta don Gustavo en el Eco Trascendental con el misionero Lennart. Se entusiasma con los indígenas, en ese caso los del Pacífico, y ve en sus estructuras pues cosas muy ingenuas, muy novedosas, y de alguna manera esos misioneros españoles y Lennart, pues de alguna manera se acercan mucho a lo que don Gustavo en Etnología y Utopía llama etnologismo, que es una especie de entusiasmo por las instituciones que ya las tienen, porque no son animales, claro está, esta es la gran diferencia, de aquellos pueblos primitivos, incluida la lengua, claro, sin duda alguna, ¿verdad? Pero es que los misioneros cometen un error lingüístico garrafal, y es equiparar, ecualizar, y eso es lo que yo intentaba matizar ayer, el quechua con el latín y con el español, tanto desde el punto de vista fonético, fonológico, semántico, etc. Y eso no es así, no hay ecualización, no puede ser. ¿Cómo va a ser el quechua, por muy lindo que fuera, por muy bien que sonara, y por el hecho de que los misioneros pues, se quedaran extasiados ante esa ingenuidad, ante ese candor? De alguna manera los misioneros españoles pues cometen, por así decirlo, bueno, no es un pecado, es un, pues eso, etnologismo, ¿verdad? Pero, sin embargo, don Gustavo, que en el 1972 hace esta crítica tremenda, sobre todo a Levi-Strauss, que hizo lo mismo con los indios del Amazonas, se quedó extasiado, oh, los indios del Amazonas, pensamiento salvaje, es más potente que el... Pues un poco de esto es lo que hay. Hasta tal punto de que tú has hablado de Carlos I de España y V de Alemania, pero hay que acordarse de que muy mal lo vería la monarquía, incluso el arzobispo de México, que le manda inmediatamente misivas al rey. Esto hay que arreglarlo, los indios tienen que aprender español. Y entonces de ahí viene el cambio rotundo. Empieza con Carlos II, que aunque se le llame el hechizado, en esto tenía una solvencia impresionante. Es el primero que dice, allí hay que enseñar español, nada de lenguas indígenas para predicar, para evangelizar, español. Y luego son los Borbones, Carlos III, el que dice, allí eso también está en el libro. Que sí, que sí, que sí. Eso es, que el propio, dentro de la Iglesia, sí, es que esto es fundamental a mi juicio, la propia Iglesia, a través del arzobispo de México, reconoce su error. Y entonces, ahí se produce una alianza curiosa entre la Iglesia y el Estado. El arzobispo de México, Carlos II y después Carlos III. Y entonces ahí, a partir de entonces, español, español y español. Muy bien. Vale. Sí, simplemente para completar y terminar esta mesa, en la Fundación tenemos en marcha un instituto de estudios quichuas con el profesor Cachimuel. Estamos preparando la publicación de 2 libros donde se da la circunstancia de que todos los vestigios que hay en quichua en realidad proceden de las crónicas y de los clérigos y de los autores españoles que crearon esas gramáticas, etcétera, etcétera. Unos en aymara, otros en quichua, en esa zona. En los tiempos presentes se ha tergiversado todo y el profesor Cachimuel lo que está haciendo es intentar reconstruir a partir de las primeras traducciones de términos quichuas al español
de cuestiones teológicas, de cuestiones de todo tipo, reconstruir pues, las traducciones que se fueron haciendo, la evolución del asunto y poner en sus quicios las cosas, para que se hagan una idea. En el presente, la manipulación de estas cosas por parte de potencias europeas, particularmente belgas y alemanes, están intentando evitar que, por ejemplo, en el aymara se utilice el alfabeto latino en las transcripciones, porque se dice que es una medida eurocéntrica, y pretenden incorporar con subvenciones europeas que los aymaras actuales adopten un alfabeto nuevo, que se lo están inventando, pero además ideológicamente a partir de signos de lenguas asiáticas. Y es una cosa absolutamente delirante, ¿eh? Pero eso es en lo que se están entreteniendo, y eso no es leyenda negra, eso es estupidez e intento de controlar a grupos indígenas, llamados así, originarios, que son 500 años después no existe, es decir, son funcionarios del camelo, pero es en lo que se está funcionando. Y, por ejemplo, en las universidades bilingües que se mantienen, por ejemplo, en Ecuador, están procurando ahora, con subvenciones de fundaciones norteamericanas, que los alumnos solo estudien en inglés y en quichua, ¿no? O en aymara. Es decir, que la guerra está abierta ahí absolutamente. Bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias.